Capítulo 11. Alaric Ye siempre creyó que el mundo del cultivo era un lugar hermoso donde los ancianos inmortales podían volar y escapar a voluntad, vivir para siempre y reír con orgullo entre el cielo y la tierra, persiguiendo el Dao eterno. Pero ahora, Alaric aún no se había unido formalmente a la secta Top Swan, y el lado cruel del mundo del cultivo ya había mostrado su rostro feroz y siniestro. Tuvo mucha suerte de haber estado sentado en un rincón meditando antes de que el hidroavión se estrellara. Cuando el barco cayó, logró agarrarse a la barandilla y esconderse en una grieta, evitando morir aplastado. También estaba agradecido por haber cultivado al poderoso Little Strong y poseer el anillo antiguo del emperador insecto. De lo contrario, su camino de cultivo podría haber terminado abruptamente tal como comenzó. Después de escapar de la muerte, Alaric rápidamente se quedó dormido apoyado en la barandilla después de ser rescatado debido al cansancio. Cuando volvió a abrir los ojos, el crepúsculo se había desvanecido y el hidroavión se deslizaba suavemente a través del infinito cielo nocturno. Arriba, las estrellas brillaban y la luz de la luna era como agua. La mayoría de los cultivadores de la secta Top Swan estaban meditando y cultivando en varios lugares del hidroavión. Alaric podía ver claramente hebras de yi espiritual de color púrpura pálido siendo absorbidas continuamente en sus cuerpos. El espíritu misterioso daoísta todavía estaba solo en la proa del hidroavión, su largo cabello medio blanco y su túnica ondeando en el viento de la noche, sus ojos profundos mirando hacia el cielo nocturno. No estaba claro si estaba en guardia o perdido en sus pensamientos. Alaric se levantó y estiró un poco sus rígidos músculos. Miró hacia el hidroavión mientras volaba lentamente sobre las escarpadas montañas, escuchando débilmente los rugidos de algunas bestias feroces en el bosque. Esto ya estaba en lo profundo de la cordillera que busca el dragón, un lugar verdaderamente remoto. Se decía que en estas montañas no solo acechaban sectas inmortales sino también demonios y monstruos, e incluso los cazadores más hábiles no se atrevían a aventurarse en las profundidades. El aire después de la lluvia era muy fresco y Alaric se sintió mucho mejor, ya que la mayor parte de la tristeza de su corazón se había disipado. Alaric había sido un sirviente desde la infancia y había soportado todo tipo de dificultades. Su capacidad de recuperación mental era mucho mayor que la de otros niños de 13 o 14 años. El hidroavión voló de manera constante durante aproximadamente una hora. Alaric sintió que el terreno se elevaba continuamente y poco a poco vio pabellones y torres en el suelo, con luces parpadeantes ocasionales. En algún momento, la mayoría de los cultivadores también se levantaron de su meditación, sonriendo y de muy buen humor, como viajeros que ven su ciudad natal después de un largo viaje. La secta Top Swan finalmente estaba a su alcance. Muchos discípulos caminaron hacia la barandilla y, para sorpresa de Alaric, estaba rodeado por un grupo de bonitas hermanas mayores vestidas de colores brillantes. Le presentaron con entusiasmo la secta Top Swan. En cuanto a por qué tantas cultivadoras querían a Alaric, era por su hermosa apariencia, aunque eso era secundario. La razón más importante fue su excelente talento de cultivo, en el que incluso el daoísta espíritu misterioso tenía grandes esperanzas. Los cultivadores fueron muy buenos haciendo inversiones tempranas, ganándose el favor de Alaric. Hermano menor Ye, ahora estamos en el área exterior de la secta. Esta área alberga principalmente a varios discípulos, con grandes campos de granjas espirituales y jardines de hierbas alrededor. Eres de una familia noble, por lo que debes entender que misceláneos son. ¿Los discípulos son? La hermana mayor que le estaba presentando la secta a Alaric de repente notó su ropa de tela tosca hecha jirones y sonrió torpemente. Bueno, tal vez no seas de una familia noble. Déjame presentarte algunos conocimientos básicos sobre nuestra secta. Para acceder al contenido premium, vaya a foraid.com. Alaric rápidamente se inclinó respetuosamente. Gracias, hermanas mayores. Nuestros principales discípulos de la secta Swan están clasificados por grados. La mayoría de los discípulos ingresan como discípulos diversos, responsables de administrar granjas espirituales y hierbas diariamente, contribuyendo a la secta para ganar puntos de contribución. Estos puntos se pueden canjear por varios tesoros preciosos que desee de la contribución. Pabellón, como artefactos y técnicas mágicas. Cuando un discípulo misceláneo alcanza el tercer nivel de refinación de I, es ascendido a discípulo externo. Los discípulos externos deben elegir un pico inmortal al que unirse. Cada pico tiene sus especialidades. Por ejemplo, los cultivadores de Thundercloud Peak sobresalen en hechizos, mientras que los de Spirit Sword Peak son expertos en técnicas de espada y artes de espada. Spirit Beast Peak se especializa en criar bestias inmortales e insectos espirituales.
Nosotras, las hermanas, somos todas discípulas externas. Las discípulas externas ya no necesitan administrar granjas espirituales y jardines de hierbas. Los puntos de contribución se obtienen al completar las tareas de la secta y cada discípula externa tiene su propia cueva independiente. Los discípulos externos que alcanzan el 6º nivel de Chi Refining pueden tomar el examen de discípulo interno. Sin embargo, convertirse en un discípulo interno es muy difícil. Muchos cultivadores en el 8º o incluso 9º nivel de Chi Refining siguen siendo discípulos externos. Convertirse en un discípulo interno te permite aprender técnicas inmortales más poderosas, acercándote al camino de la inmortalidad. Solo los discípulos internos tienen una pequeña posibilidad de ingresar a la etapa de establecimiento de la fundación. Los ojos de Alaric se iluminaron cuando escuchó que Spirit Beast Peak se especializaba en criar bestias inmortales e insectos espirituales. Este debería ser su objetivo futuro. Como alguien con el linaje del emperador insecto y el anillo antiguo del emperador insecto, era un profesional en la cría de insectos. Sin embargo, cuando escuchó sobre hechizos y técnicas de espada, el corazón de Alaric también ardió de emoción. Los hechizos y las técnicas con la espada eran las habilidades distintivas de los inmortales. Aprender hechizos podría permitirle a uno invocar nubes y lluvia, provocar truenos, liberar llamas y convertir la piedra en oro. Cuando el espíritu misterioso daoísta luchó contra la persona demoníaca antes, Alaric vio rayos y serpientes eléctricas surgiendo de sus manos, que la persona demoníaca evitó, lo que indica claramente el inmenso poder del trueno. Aquellos expertos en técnicas de espada podrían volar con sus espadas, controlándolas para decapitar enemigos a cientos o incluso miles de pies de distancia. Los poderosos inmortales espada podían cortar ríos y abrir montañas con un solo golpe. Entre la gente común abundaban las historias legendarias de espadachines inmortales que mataban demonios. Las hermanas mayores continuaron charlando alrededor de Alaric, ansiosas por impartirle todos los conocimientos básicos de la secta en su cabeza de una vez. Afortunadamente, Alaric se había comido la perla de Blanquita, lo que agudizó su mente y su memoria fue sorprendente. Recordó cada palabra que dijeron las hermanas mayores. Se familiarizó cada vez más con la secta Top Swan y el mundo de cultivo de la cordillera que busca el dragón. Había que decir que el territorio de la secta Top Swan era mucho más extenso que la capital de un gran estado. El hidroavión voló durante otra media hora antes de finalmente descender lentamente a un vasto terreno abierto donde estaban atracados docenas de hidroaviones. Las hermanas mayores, cada una más entusiasta que la anterior, fueron interrumpidas por dos voces secas de Mysterious Spirit Daoist. Las discípulas externas que rodeaban a Alaric guardaron silencio, se despidieron de él con una sonrisa y desaparecieron rápidamente después de saltar del hidroavión. Al no ser bueno para socializar, Alaric solo pudo inclinarse agradecido en el aire una vez más. Después de haber vivido más de 10 años, Alaric solo había sentido la calidez y la amabilidad de los demás en la secta Top Swan, además de sus padres y abuelos en casa. Esto le hizo sentir un fuerte sentido de pertenencia a la secta a su llegada. Claramente sentía que el mundo del cultivo tenía un lado frío y despiadado, pero también tenía un lado cálido y gentil. Capítulo 12. En el hidroavión, solo quedaron Alaric y Mysterious Spirit Daoist y Emily Lynn. El daoísta espíritu misterioso le dijo a Emily Lynn: Emily, llévalo al salón misceláneo y haz que siga los procedimientos de entrada como los otros niños. Emily Lynn respondió respetuosamente: sí, señor. Tan pronto como terminó de hablar, el espíritu misterioso daoísta se transformó en un rayo de luz y desapareció en la noche. Debido a la gran diferencia de fuerza, Alaric ni siquiera pudo ver cómo el espíritu misterioso daoísta abandonó el hidroavión. Alaric se inclinó respetuosamente en la dirección donde desapareció el daoísta espíritu misterioso. Adiós, tío maestro. El espíritu misterioso daoísta le había dado previamente a Alaric algunos elixires, por lo que Alaric se sintió profundamente agradecido. Emily Lynn parecía todavía eclipsada por el trauma de que su hermana menor fuera capturada por cultistas demoníacos. No estaba de humor para conversar con Alaric. Agarrando su brazo con su delicada mano, Alaric se sintió como un pollito al que esta chica aparentemente frágil levantaba sin esfuerzo. Luego, Emily saltó sobre una espada voladora con Alaric y desapareció rápidamente en la noche. Mientras volaban a gran velocidad, Alaric sintió el viento silbando en sus oídos, haciéndole imposible abrir los ojos. Al mismo tiempo, la embriagadora fragancia de la chica lo envolvió, haciendo que su corazón se acelerara ligeramente. Desde pequeño, Alaric solo había olido un aroma tan agradable desde la distancia, de damas nobles.
Nunca antes había estado tan cerca de eso. Sin embargo, Alaric no le dio mucha importancia, simplemente encontró el aroma agradable. En poco tiempo, la espada voladora disminuyó la velocidad y Alaric finalmente pudo abrir los ojos. Emily lo había llevado a una plaza bulliciosa, donde varios discípulos vestidos con túnicas de la secta Top Swan montaban guardia alrededor del perímetro. Alaric vio allí reunidos a cientos de niños y niñas de unos 10 años. Algunos vestían ropas lujosas y portaban espadas de hierro negro, mientras que otros, como él, vestían ropas andrajosas y remendadas. Todos estos niños fueron detectados por la gran dinastía Swan por poseer raíces espirituales y llevados a la secta Top Swan. Amomelin aterrizó suavemente en la plaza con Alaric, atrayendo muchas miradas. Hermano menor Ye, espera aquí. Un mayordomo del salón misceláneo vendrá a guiarte a través de los procedimientos de entrada en breve, dijo Amole. Antes de que Alaric pudiera agradecerle, Amole se fue volando con su espada y desapareció en la noche. Alaric se acercó al fondo de la multitud, donde estaban la mayoría de los niños plebeyos. El frente de la plaza estaba ocupado principalmente por niños de familias nobles. Los niños y niñas estaban todos muy emocionados, al igual que los jóvenes maestros y damas que Alaric había encontrado cuando abordó por primera vez el hidroavión. Su viaje de regreso a la secta Top Swan debe haber sido tranquilo, sin ningún ataque de cultistas demoníacos. De vez en cuando, los discípulos de la secta Top Swan traían más niños a la plaza. Cuando el número de niños llegó a 600 o 700, ya estaba amaneciendo. Un gran grupo de discípulos con túnicas de la secta Top Swan descendieron lentamente del cielo con sus espadas voladoras. Al frente de ellos estaba un anciano de cabello blanco, que miraba a los niños con una sonrisa amable. Niños, soy el mayordomo del salón misceláneo. Formen una línea adecuada. Una vez que pasen la prueba del espejo revelador de demonios, recibirán su ficha de identidad de Jade y se unirán oficialmente a la secta Top Swan como discípulos misceláneos. Los niños y niñas rápidamente formaron una larga fila. Alaric ahora entendió por qué los niños nobles estaban al frente de la plaza, podían pasar la prueba primero y entrar a la secta antes que los niños plebeyos. Alaric no tenía prisa y se puso al final de la cola. Para acceder al contenido premium, vaya a paureat.com. El mayordomo de pelo blanco asintió levemente. De repente, un destello de luz espiritual apareció en su mano, revelando un espejo de bronce que emitía un brillo plateado. Zumbando, el espejo salió volando de la mano del mayordomo, con su superficie reflectante mirando hacia abajo. ¡Vaya! El mayordomo señaló el espejo y una luz azul agua salió disparada de la yema de su dedo hacia el espejo, haciendo que brillara intensamente y se expandiera hasta el tamaño de un recogedor. Demonios y espíritus malignos, rebelaos. Vayan, ordenó el mayordomo en voz baja. El espejo brillaba intensamente, volando sobre las cabezas de los niños y niñas, a solo unos centímetros de ellos. Alaric se sintió un poco nervioso. Este espejo parecía diseñado específicamente para detectar energía demoníaca y espíritus malignos, para evitar que los cultivadores demoníacos y los demonios que cambian de forma se infiltraran en la secta Top Swan. Anteriormente había interactuado mucho con Little Strong y Little White. Little Strong podía quitarles los pantalones a los cultivadores deshonestos, y Little White sabía leer y escribir. Sin duda, ambos podrían ser considerados demonios. Alaric no quería que el espejo revelador de demonios descubriera el secreto del antiguo anillo del emperador insecto. Sin embargo, estaba claro que lo estaba pensando demasiado. El espejo pasó sobre su cabeza sin detenerse ni emitir ninguna luz especial, lo que le permitió a Alaric pasar la prueba sin problemas. Al frente de la fila, los niños y niñas que habían pasado la prueba dieron un paso adelante para registrarse, recibiendo sus fichas de identidad de Jade del mayordomo, junto con una túnica azul claro, una bolsa del universo, una pila de libros gruesos y un libro negro. Espada de hierro. Como Alaric estaba al final de la fila, cuando llegó al camarero, ya era media mañana. El mayordomo se acarició la barba y sonrió cálidamente a Alaric. ¿Debe ser Alaric Ye, el salvado por el espíritu misterioso daoísta? Sí, mayordomo, soy Alaric Ye, respondió Alaric respetuosamente. El mayordomo asintió, encontró una ficha de Jade con la inscripción discípulo misceláneo superior de la secta Swan, Alaric Ye de una pila y se la entregó. Gotea tu sangre para reconocerla como propia. Alaric rápidamente se mordió el dedo y exprimió una gota de sangre sobre la ficha de Jade. La ficha brilló débilmente y Alaric sintió una extraña conexión con ella.
A partir de este momento, eres oficialmente un discípulo de la secta Top Swan. Debes cumplir con las reglas de la secta, cultivarte diligentemente y encargarte de matar demonios y defender el camino recto. Alaric se inclinó profundamente. Discípulo Alaric, prestarás atención a las enseñanzas del mayordomo. El mayordomo sonrió. Buen niño, ve y recoge tus artículos de los otros hermanos y hermanas mayores. Alaric fue detrás del mayordomo, acercándose primero al hermano mayor que distribuía las túnicas de la secta Top Swan. Este hermano mayor tenía un ojo agudo, repartía con precisión túnicas que le quedaban bien sin necesidad de medir, y claramente tenía experiencia en esta tarea. Hermano menor, estos son tus 2 conjuntos de túnicas. Nuestras túnicas de la secta superior Swan pueden repeler mosquitos y miasmas, mantenerse limpias en el viento y la arena y son impermeables al fuego y al agua mundanos. Sin embargo, estas habilidades requieren que alcances el primer nivel de Defining para activarse. Cuanto más fuerte sea tu cultivo, más poderosas serán las habilidades de las túnicas. Cuando crezcas, podrás venir al salón misceláneo para cambiarlas por túnicas más grandes, pero debes devolver las que hayas usado. Si quieres túnicas más poderosas y de mayor grado, necesitarás puntos de contribución de la secta para intercambiarlas en el pabellón de contribuciones. Su ficha de identidad de Jade puede registrar sus puntos de contribución. Alaric aceptó las nuevas túnicas, inclinándose ante el hermano mayor que las distribuía, sintiéndose extremadamente emocionado. Sin duda, aquella era la ropa más cara y más bonita que jamás había tenido. Capítulo 13. Alaric abrazó felizmente la bata y se acercó a la bonita hermana mayor que estaba distribuyendo las bolsas del universo. La hermana mayor entregó una bolsa del universo del tamaño de la palma de la mano bordada con los 3 caracteres en negrita Top Swan Sect y adornada con nubes auspiciosas y grullas celestiales. Quizás porque encontró guapo a Alaric y notó la atención que recibió del mayordomo y del daoísta del espíritu misterioso, la hermana mayor fue muy amigable. Ella sonrió cálidamente y dijo, hermano menor, reconoce rápidamente la bolsa como tuya con una gota de sangre. Siempre que puedas reunir un poquito de poder mágico, puedes usar la bolsa del universo. Puedes poner tu bata dentro. Además, debo recordarte que la bolsa del universo es extremadamente preciosa. Si la pierdes, la secta no la reemplazará gratis. En tal caso, necesitarías gastar 10 piedras espirituales para obtener una nueva del salón misceláneo. Si necesitas una bolsa del universo más grande, tendrás que intercambiarla con puntos de contribución de la secta. Por supuesto, si tienes suficientes piedras espirituales, también puedes comerciar con otros cultivadores, pero ten cuidado, el mundo del cultivo está lleno de engaños. Alaric agradeció a la hermana mayor y luego exprimió una gota de sangre de la herida que aún sanaba en su dedo en la bolsa del universo. La bolsa absorbió su sangre y Alaric sintió que se formaba una conexión misteriosa entre él y la bolsa. Cuando miró dentro de la bolsa del universo, vio que estaba vacía. El espacio no era grande, lo suficiente como para caber en una pequeña mesa cuadrada para 4. Con un pensamiento, la túnica en su mano desapareció y reapareció dentro de la bolsa del universo. Otro pensamiento hizo que la bata volviera a su mano. Esto hizo que Alaric se emocionara aún más. Sin duda era la habilidad de un inmortal. ¡Qué hermano marcial menor tan inteligente! La bonita hermana mayor sonrió y volvió a elogiar a Alaric. Luego, Alaric se acercó al hermano mayor que distribuía libros. Ya le habían preparado una gran pila de libros. Hermano menor, asegúrate de estudiar cuidadosamente las reglas de nuestra secta cuando tengas tiempo. En 3 meses, habrá un examen sobre las reglas. Si fallas, habrá sanciones. Si no sabes leer, el salón misceláneo tiene profesores que imparten clases diarias. Si desea obtener conocimientos más avanzados en el futuro, deberá gastar puntos de contribución para acceder al pabellón de la biblioteca de nuestra secta Top Swan. Tenemos una colección de 100.000 volúmenes que cubren todo tipo de temas. Puedes aprender cualquier cosa. ¿Quieres? Entre la pila de libros se encontraban reglas principales de la secta Swan, observaciones de la cordillera en busca de dragones, conceptos básicos de las técnicas de respiración, explicación detallada de los hechizos básicos, técnica superior de forja del cuerpo de Swan, esgrima superior de Swan. Y más. Alaric sentía mucha curiosidad por el contenido de los libros pero no pudo leerlos de inmediato. Decidió guardarlos a todos en la bolsa del universo. Después de agradecer respetuosamente al hermano mayor, Alaric se acercó al hermano mayor y le distribuyó espadas de hierro negro.
Le entregaron una espada de hierro negro con una funda azul claro y Alaric la aceptó con gran respeto. En la superficie, parecía tranquilo, pero por dentro estaba extremadamente emocionado. Alaric finalmente tuvo su primera arma. El hermano mayor que le entregó la espada de hierro negro le susurró a Alaric: hermano menor Ye, la espada de hierro negro es, en última instancia, un objeto mundano. Está bien para practicar el manejo de la espada, pero no la uses para luchar contra demonios y monstruos. He oído que tienes un excelente potencial de cultivo. Pronto deberías alcanzar el primer nivel de refinación de I. Una vez que lo hagas, tendrás el poder de un caballo ardiente de escamas rojas. Podrás controlar artefactos mágicos. Mucho más poderosa que la espada de hierro negro. Sin embargo, obtener artefactos mágicos requiere muchos puntos de contribución, por lo que tendrás que trabajar duro para la secta. Alaric asintió: gracias por recordármelo, hermano mayor. En el hidroavión, Alaric ya había sido bombardeado con mucho conocimiento de cultivo por un grupo de hermanas mayores. Ahora entendía que en el mundo del cultivo, el poder de la magia de un inmortal se medía en unidades específicas. Por lo general, la unidad utilizada para medir el poder mágico era el caballo ardiente de escamas rojas, que proporcionaba potencia en los pies a los cultivadores de bajo nivel. Se decía que el caballo ardiente de escamas rojas tenía escamas rojas ardientes, podía viajar 1000 millas por día, escalar montañas y cruzar ríos. Su fuerza era mucho mayor que la de los caballos comunes. Tener el poder de un caballo ardiente significaba que uno podía usar magia para ganar un tira y afloja contra un fuerte caballo ardiente de escamas rojas. Los poderosos cultivadores de la etapa de establecimiento de fundación tenían la fuerza de docenas de Fiery Horses. Su creciente poder mágico podía levantar enormes rocas y mover casas con tanta facilidad como comer y beber. También escuchó de las hermanas mayores que los expertos en el escenario Golden Elixir tenían la fuerza de cientos de Fiery Horses. Podían derribar murallas de ciudades, provocar el colapso de montañas y barrer ejércitos mortales con facilidad. Y la etapa Golden Elixir estaba lejos del final del cultivo. Alaric siempre había sabido que los inmortales podían volar, escapar y vivir para siempre. Su poder ilimitado podía mover montañas y llenar mares, pero nunca tuvo una comprensión concreta. Ahora finalmente tenía una idea más clara de cuán poderosos eran realmente los inmortales. No era de extrañar que naciones mortales con miles de millones de personas estuvieran bajo el control de las sectas inmortales. Incluso el emperador, el gobernante supremo, tuvo que mostrar respeto a los miembros de las sectas inmortales y arrodillarse ante los expertos en elixir dorado. Luego, Alaric fue guiado por un hermano mayor al dormitorio para varios discípulos. Se dio cuenta de que los dormitorios para discípulos diversos masculinos y femeninos estaban separados. En el camino, el hermano mayor les explicó muchas prácticas comunes. Aunque ahora eran discípulos diversos de la secta Top Swan, solo eran discípulos preparatorios. Sin alcanzar el primer nivel de refinación de I y obtener el poder de un caballo ardiente, ni siquiera podían realizar las tareas de la secta Top Swan. La secta les daría a todos un año. Después de un año, si todavía no hubieran alcanzado el primer nivel de refinación de I y obtenido el poder de un caballo ardiente, serían expulsados, todos sus tesoros inmortales confiscados y enviados de regreso al mundo de los mortales. Alaric entonces se dio cuenta de que la mayoría de los cultivadores deshonestos en el mundo mortal eran aquellos que no habían logrado convertirse en discípulos oficiales diversos y fueron enviados de regreso. Aunque ser devueltos era vergonzoso, aún podían disfrutar de una vida de riqueza y honor en el mundo de los mortales. Sin embargo, esto significaba que no tenían ninguna posibilidad de alcanzar la inmortalidad. Aunque Alaric había sido esclavo desde la infancia, siempre quiso algo más que convertirse en una persona de alto estatus y disfrutar de la riqueza. Entendió que incluso los mortales más ricos todavía estaban bajo el control de alguien. En su opinión, incluso el emperador de la gran dinastía Swan, la persona más poderosa y rica entre 10.000 millones de personas, era solo un sirviente de alto rango de la secta superior Swan. Lo que buscaba era vida eterna, libertad ilimitada y una vida donde nadie pudiera volver a oprimirlo jamás. Por lo tanto, no tenía ningún interés en que lo enviaran de regreso para disfrutar de la riqueza a propósito. Según el hermano mayor, llegar al primer nivel de refinación de I en un año no fue difícil. La mayoría de los discípulos diversos preparatorios podrían tener éxito. Su potencial era incluso mejor que el de los discípulos preparatorios ordinarios, por lo que debería poder avanzar rápidamente. Durante el periodo preparatorio, no hubo estipendio de Spirit Stone.
Solo después de convertirse en un discípulo misceláneo oficial y contribuir a la secta Top Swan recibirían un estipendio mensual de 2 piedras espirituales. En otras palabras, el periodo preparatorio fue principalmente para aprender los conceptos básicos del mundo del cultivo y aumentar su cultivo. El trato a los discípulos diversos preparatorios fue relativamente pobre. Independientemente de su estatus en el mundo de los mortales, incluso a los príncipes y nietos de la gran dinastía Swan, a todos solo se les asignó un pequeño dormitorio de 3 metros de largo y ancho. El dormitorio tenía una cama, una colcha cuidadosamente doblada, un delicado cojín de meditación, una mesa pequeña y varios taburetes. También había un armario a la cabecera de la cama. Después de que el hermano mayor que asignó el dormitorio se fue, Alaric cerró la puerta con entusiasmo, respiró hondo, apretó los puños y reveló una sonrisa casi enloquecida, aunque no se atrevió a reír a carcajadas. Su. Para acceder al contenido premium, vaya a awad.com. El sonido del viento provenía de él agitando sus puños con entusiasmo. Finalmente se había unido oficialmente a la secta inmortal. A partir de este momento, podía ser considerado medio anciano inmortal. Para convertirse verdaderamente en un anciano inmortal, necesitaba alcanzar el primer nivel de refinación de y obtener el poder de un caballo ardiente. Capítulo 14. Quizás el hermano mayor a cargo de las asignaciones de dormitorio sabía que Alaric ya estaba recibiendo atención especial por parte del mayordomo y del espíritu daoísta misterioso, por lo que le dio específicamente un dormitorio con ventana. Alaric también notó que muchos hermanos y hermanas mayores parecían haber oído hablar de él. Debe ser porque el incidente con la secta Sombra Sangrienta había causado un gran revuelo, convirtiéndolo a él, el único superviviente, en objeto de mucha atención. Esta novela está disponible en bit.ly/3ibfjkv. Al abrir la ventana, Alaric pudo ver el vasto mar de nubes a medio camino del monte Tai, los antiguos y exquisitos edificios de la familia inmortal y una plaza donde los hermanos y hermanas mayores vestidos con túnicas de la secta Top Swan practicaban el manejo de la espada y las artes marciales. Después de admirar el paisaje exterior por un rato, Alaric tocó suavemente la colcha de seda que nunca antes había experimentado. Se sentía increíblemente cómodo, incluso haciendo temblar su alma. Como sirviente, solo vestía ropa tosca. La seda era algo que solo los ricos y nobles podían permitirse en el mundo mortal, pero ahora estaba a su alcance. Era como si un mendigo sin un centavo cayera repentinamente en una cueva llena de tesoros de oro y plata. Emocionado, Alaric se sumergió en la colcha, hundiendo su rostro en su suavidad, saboreando la fragancia floral y herbal. Sin detenerse allí, Alaric inspeccionó con curiosidad todos los artículos del dormitorio y descubrió que eran de una calidad excepcional. Los taburetes y sillas no estaban hechos de madera común, pero eran increíblemente resistentes. Aunque estos artículos habían tenido muchos dueños antes, nadie les había dejado ninguna marca. Esto podría estar relacionado con las reglas de la secta, dañar muebles puede requerir una compensación. Media hora después, la emoción de Alaric había disminuido un poco y estaba completamente familiarizado con su pequeño dormitorio. Salió del dormitorio y miró a su alrededor. El edificio de dormitorios para los discípulos misceláneos preparatorios tenía 10 pisos, construidos con piedra maciza y madera. Era una estructura inimaginable en el mundo de los mortales, pero parecía bastante común en la secta Top Swan. Alaric vivía en el 6º piso. Frente a su dormitorio había otro edificio de dormitorios, de espaldas al suyo. Alaric podía ver vagamente chicas guapas abriendo ventanas y mirando con curiosidad su dormitorio. Parecía que el edificio opuesto era un dormitorio preparatorio de discípulos diversos para cultivadoras. Según la introducción del hermano mayor, las residencias oficiales de los discípulos diversos eran mucho más espaciosas y generalmente estaban ubicadas cerca de sus lugares de trabajo. Cada discípulo oficial diverso tenía una casa separada, y algunos incluso tenían sus propios patios. Después de todo, la secta Top Swan, con decenas de miles de cultivadores, ocupaba un área más grande que una ciudad con una población de más de 1 millón. Los recursos terrestres eran bastante abundantes. Esto llenó a Alaric de anticipación por convertirse en un discípulo misceláneo oficial. Mientras Alaric miraba con curiosidad hacia la puerta, un niño gordito vestido con seda lujosa, que parecía tener unos 13 años, salió de la habitación a su izquierda. El niño sonrió y saludó a Alaric: «Soy Ilaiche Wang. Mi familia hace algunos pequeños negocios. Seremos vecinos de ahora en adelante, así que cuidémonos unos a otros». En ese momento, otro niño,
guapo y de ojos fríos, vestido con una lujosa túnica dorada y que parecía tener unos 11 o 12 años, salió de la habitación a la derecha de Alaric. También apretó ligeramente los puños hacia Alaric. Soy Zachary Son. Mi familia se ocupa principalmente de los asuntos estatales. Alaric se sorprendió un poco. Sintió que estos dos eran ricos o nobles, con antecedentes muy inusuales. Sonriendo, juntó los puños y dijo, soy Alaric Ye. Mis antepasados han sido sirvientes durante generaciones. Por favor, discúlpenme. Alaric no ocultó sus antecedentes. Después de todo, los demás se habían presentado y él todavía vestía una tela tosca y andrajosa, con una pequeña parte de sus nalgas expuestas. Nadie creería que provenía de una familia rica. Además, en su opinión, una vez que te convertías en discípulo de la secta Top Swan, no importaba cuán noble fuera tu origen mortal, ahora todos eran iguales. Si alguien lo menospreciara debido a sus antecedentes, Alaric simplemente lo ignoraría en el futuro. Y la Ichewang y Zachary Son se sorprendieron un poco cuando escucharon la presentación de Alaric. Miraron profundamente a Alaric, sin mostrar ningún desdén sino más bien cierta sorpresa. Lo que Alaric no sabía era que el hermano mayor que le asignó el dormitorio lo había colocado en el área para niños de familias nobles, y era el área de primer nivel. Pero él mismo pertenecía al nivel más bajo de sirvientes, lo que hizo que Olajuwon y Zachary Son pensaran que Alaric no era simple. Al menos en la secta Top Swan, se necesitaban conexiones para recibir un trato tan especial. Y la Ichewang parecía conocer a Zachary Son. Después de apretar los puños, no se presentaron. Y la Ichewang se rió de buena gana, hoy al mediodía, seré el anfitrión y los invitaré a comer a ustedes dos, hermanos. Conozcámonos mejor y cuidémonos unos a otros en la secta. Alaric se sorprendió un poco, tratar. Y la Ichewang se rió, hermano Alaric, ¿crees que la secta Top Swan solo tiene una cafetería para comidas comunitarias? Aquí, mientras tengas dinero, para ser precisos, mientras tengas Spirit Stones, puedes tener un festín en el restaurante de la secta. Mientras hablaba, un destello de luz apareció en la mano de Ilai Chewang, revelando una piedra de jade ovalada, del tamaño de un puño, cristalina, ligeramente azul brillante. Alaric sintió agudamente que esta piedra de jade contenía abundante y espiritual. Si uno practicara cerca de él, la eficiencia de absorber y espiritual sería mucho mayor de lo habitual. Esta era la moneda utilizada por los inmortales superiores, las piedras espirituales. En el mundo del cultivo, las piedras espirituales tenían aplicaciones extremadamente amplias. En el hidroavión, las hermanas mayores le habían enseñado a Alaric un principio. Aunque las piedras espirituales no eran omnipotentes en el mundo del cultivo, sin ellas, uno apenas podía moverse ni un centímetro. Ganar Spirit Stones no fue fácil. Por el hecho de que los discípulos oficiales diversos solo tenían un salario mensual de 2 piedras espirituales, se podía ver lo preciosas que eran. Alaric ni siquiera podía medir el valor de una piedra espiritual en términos de tesoros de oro y plata. También pensó que el valor de esta piedra espiritual podría ser mucho mayor que el de su espada de hierro negro. Y Ilai Chewang fue muy generoso. ¿Su familia realmente estaba haciendo un pequeño negocio? Debe ser un gran negocio. Ilai Chewang estaba dispuesto a gastar Spirit Stones para invitarlos a él y a Zachary Son a comer, mostrando su sincero deseo de establecer una amistad con ellos. Alaric se sintió un poco dolido. Si quieres que seamos amigos, solo dilo. Dame la piedra espiritual para aumentar mi cultivo y seremos mejores amigos, todo se puede discutir. Pero, por supuesto, no podía decir esas cosas directamente. Le haría parecer demasiado ignorante. Alaric había sido menospreciado desde la infancia, y ahora que había llegado a la cima, ya no le gustaba que lo despreciaran más. Zachary Son respondió con calma a Ilai Chewang, entonces nos vemos al mediodía. Después de hablar, Zachary Son cerró la puerta sin estar seguro de qué iba a hacer. Solo entonces Alaric recordó que la familia de Zachary Son estaba involucrada en la gestión de los asuntos estatales. Al principio, estaba un poco confundido, ya que Alaric acababa de aprender a leer y tenía conocimientos limitados. Pero ahora, pensándolo bien, ¿gestionar los asuntos estatales, no era esa la familia real? Zachary Son resultó ser un príncipe de la gran dinastía Swan. Capítulo 15. Alaric, mi querido hermano, nos vemos al mediodía. Ilai Chewang gritó mientras regresaba a su pequeño dormitorio.
Alaric Ye miró con curiosidad a su alrededor por un momento antes de regresar a su pequeño dormitorio, cerrar la ventana y la puerta. Un destello de luz espiritual parpadeó entre los dedos de Alaric y el antiguo anillo del emperador insecto apareció una vez más. En verdad, el objetivo principal de Alaric al salir era observar su entorno y confirmar si había cultivadores de alto nivel de la secta Top Swan cerca. Su meteórico ascenso se debió principalmente a los esfuerzos de Little White y Little Strong. Naturalmente, quería compartir su alegría con ellos. Sin embargo, con tantos cultivadores de la secta Top Swan alrededor, Alaric no estaba seguro de si liberar a Little White y Little Strong atraería la atención debido a su aura demoníaca. Si se descubre, el anillo del emperador insecto quedaría expuesto. Especialmente después de darse cuenta de que sus dos vecinos tenían antecedentes tan extraordinarios, decidió no liberar a Little White y Little Strong por ahora. Entendió que en este mundo, un paso en falso podría conducir a la muerte o a un destino peor que la muerte. Alaric acarició el anillo del emperador insecto y dijo, «Es una pena que no pueda compartir contigo la alegría de unirme a la secta inmortal. Me pregunto si tienes hambre». En ese momento, la voz suave y agradable de una niña de repente hizo eco en la mente de Alaric. «Maestro. Felicitaciones por convertirse en un anciano inmortal». Era la voz de Blanquita, todavía algo vacilante en su discurso. «Maestro, no tiene que preocuparse. Aquí, nuestro consumo en estado latente es muy bajo. Incluso si dormimos durante 100 años, no moriremos de hambre». Entonces Alaric escuchó algunos chirridos alegres. Claramente, la conciencia de Little Strong también había despertado, expresando su entusiasmo y alegría. Poder comunicarse con Little White y Little Strong a través del anillo del emperador insecto hizo que Alaric se sintiera feliz y emocionado. Como se esperaba de la reliquia de mi familia Ye. Alaric dijo, «Little Strong, gracias por tu ayuda la última vez. De lo contrario, ya me habría convertido en un caldero para una persona demoníaca y además fea». Chirrido, chirrido, chirrido. Little Strong parecía estar respondiendo, diciendo que no era nada, solo un pequeño favor. La próxima vez que tengas una oportunidad sorprendente, recuerda llamarlo. Muy bien, me pregunto cuándo podrás hablar. Aprende de Blanquita. Chirrido, chirrido. Blanquita dijo, «Maestro, tenga cuidado». Blanquita se preocupa por su seguridad. Al sentir la preocupación de Little White y Little Strong, el corazón de Alaric se calentó. Esta novela está disponible en Portal.com. No te preocupes, una vez que aprenda algunos conocimientos básicos y me asegure de que no hay peligro, te liberaré lo antes posible. Little White dijo, «Maestro, no hay necesidad de apresurarse. Podemos explorar los sueños mientras estamos dormidos y comprender algunas técnicas secretas. No pasará mucho tiempo antes de que Little White pueda dominar la técnica de ocultación del clan insecto». Los ojos de Alaric se iluminaron. Entonces el anillo del emperador insecto también tenía esta función. Little White y Little Strong podrían mejorar su fuerza mientras están inactivos. Fue fantástico. Sigue así. Una vez que me una al Spirit Beast Peak, debería poder criarte abiertamente. Como de costumbre, Alaric conversó con Little White y Little Strong sobre sus experiencias y encuentros antes de dejarlos continuar con su sueño, sin perturbar su comprensión de las técnicas secretas del clan insecto. Después de pensarlo un poco, Alaric tomó una taza de té de su dormitorio. Con un pensamiento, la taza de té desapareció de su mano. Al cerrar los ojos, pudo ver claramente la taza de té que aparecía en el desierto donde dormían Little White y Little Strong. Al igual que la bolsa del universo, puede almacenar artículos. Este descubrimiento hizo que el corazón de Alaric se acelerara. La bolsa del universo proporcionada por la secta Top Swan solo podía contener una mesa pequeña, con un espacio muy limitado. Pero este desierto tenía cientos de metros de ancho, lo que significaba que Alaric tenía un espacio de almacenamiento cientos o incluso miles de veces más grande. Sin embargo, no todo se pudo almacenar. Tanto el anillo del emperador insecto como la bolsa del universo requerían algo de poder espiritual para almacenar artículos, y los artículos debían sostenerse en la mano. Si el objeto era demasiado grande o demasiado pesado, es posible que no hubiera suficiente poder espiritual para almacenarlo. Este era un conocimiento básico sobre el uso de Universe Bag. Con otro pensamiento, un destello de luz espiritual apareció en la mano de Alaric y reapareció la exquisita taza de té de porcelana. Liberar a Little Strong o Little White es 100 veces más difícil y consume mucha energía mental.
El tamaño del Little Strong no es mucho más grande que esta taza de té, entonces, ¿por qué el consumo es tan escandaloso? Alaric no pudo evitar quejarse. Al confirmar que el anillo del emperador insecto tenía capacidad de almacenamiento, Alaric se dio cuenta de que era incluso más extraordinario de lo que había imaginado. Inicialmente, pensó que el anillo del emperador insecto era solo un tesoro inmortal ordinario. Ahora, estaba convencido de que era un tesoro inmortal increíble, uno que podría traerle un peligro mortal en cualquier momento. Esto lo hizo aún más cauteloso, resolviendo repetidamente no revelar nunca el secreto del anillo del emperador insecto a nadie. Luego llevó un cubo grande al baño del dormitorio, donde había barriles de agua limpia para que los usaran los discípulos. Alaric llenó un balde con agua, eligió un pequeño cubículo y rápidamente se lavó el cuerpo y el cabello. Usando una toalla nueva preparada en el dormitorio, se secó y se puso con cuidado la bata azul claro emitida por la secta Top Swan. Alaric recordó que el hermano mayor que le entregó la túnica había dicho que era una túnica que no podía quemarse con fuego mundano, que no podía empaparse con agua y que no podía mancharse con polvo. Sin embargo, todavía no tenía suficiente poder espiritual para usarlo. Alaric se paró frente a un antiguo espejo de bronce en el baño. Como dice el refrán, la ropa hace al hombre. Incluso cuando vestía ropas andrajosas, la apariencia hermosa y heroica de Alaric había atraído la admiración de las hermanas mayores. Ahora, vistiendo la túnica de la secta Top Swan, su comportamiento experimentó un cambio cualitativo. Ya no se pudo encontrar ningún rastro de un humilde servidor en Alaric. Su mirada era resuelta, su comportamiento firme, y después de consumir las perlas que le regaló Little White, su piel quedó impecable, llena de saludable vitalidad, sin imperfecciones. Desde el momento en que Alaric abordó el hidroavión, se había despojado por completo de su condición de sirviente. Y desde el momento en que se puso la túnica de la secta Top Swan, se había despojado por completo de su imagen de sirviente. Alaric sonrió ante su reflejo en el espejo de bronce y luego arrojó su ropa de tela tosca al cubo de basura del baño. Con una confianza sin precedentes, regresó a su pequeño dormitorio. En el camino, muchos compañeros discípulos lo saludaron con los puños cerrados y él respondió con una sonrisa y un puño cerrado a cambio. En la secta Top Swan, sintiendo la buena voluntad de quienes lo rodeaban, la personalidad de Alaric había cambiado notablemente, dándole al joven alguna vez solitario el deseo de interacción social.